Bueno, hay gente que está como loca porque no sabe para qué lado agarrar, porque hay muchas cosas que atender, muchas ocupaciones y preocupaciones en una Argentina que nos tiene siempre bailando diferentes temas musicales en un mismo lugar, entonces te cambian el ritmo a cada rato, pero esto no es de ahora, esto viene hace 40, 50 años atrás. Y además de todo esto, la pandemia. Y además el impuesto de acá, el impuesto de allá y más impuestos. Bueno, vamos a clarificar un poco toda esta historia y vamos a hablar sobre el proyecto de ley de aporte único solidario o impuesto a la riqueza. Este es un tema del cual conoce y mucho Martín Litvak, que es abogado, especializado en planificación patrimonial, fondos de inversión y wealth tech, quien acaba de publicar Paraísos Fiscales, Infiernos Tributarios. Es un libro que está segundo en ventas en una de las librerías más conocidas de la ciudad de Buenos Aires. Y es un placer volver a recibirlo a Martín para charlar sobre este contexto y también sobre el tema impuesto a la riqueza. Martín, buenas tardes, ¿cómo te va? Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme de vuelta. Hola, Martín. Martín, a ver si lo tenemos por ahí. Me parece que se cortó, escuché un clic. Me parece que se cortó la... Yo estoy acá. Ah, ahí estamos. Teníamos acá un tema nuestro. Martín, ahí estamos. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, por suerte, todo muy bien. Vamos a explicarle a la gente, por favor, qué es el impuesto a la riqueza. ¿Hay definición de esto? Bueno, a ver. Pongamos las cosas un poco en contexto, si te parece. Me parece bárbaro. Normalmente los impuestos, digamos, se cobran al consumo, a las ganancias, a las transacciones o al patrimonio. Es decir, al consumo es, por ejemplo, el IVA, a las ganancias es el impuesto a las ganancias o ingresos brutos o renta presunta, a las transacciones es el impuesto a cheque, débito y crédito, impuesto a tarjeta de crédito, impuesto país y demás. Y al patrimonio es bienes personales. Eso es básicamente lo que un sistema tributario contempla. Los impuestos al patrimonio son los peores en cuanto a sus efectos. ¿Por qué? Porque generan disminución en el ahorro y por ende disminución en la inversión, en el crecimiento, en la productividad y en el empleo. Por eso, hoy por hoy, muy pocos países lo tienen. En Latinoamérica hay 3 nada más: Colombia, Uruguay y Argentina, de 35 países, digamos, que hay en América. En Europa hay 50 países, también es un número bastante similar de países que lo tienen. Y además son mínimos no imponibles altos. En el caso de Argentina es solamente $25.000. Es decir, cualquier persona que tiene activos por $25.000, más allá de su casa y demás, va a pagar bienes personales. $25.000, Martín, la cuenta que hace la gente en este momento que tiene la calculadora dice, a ver, 25.000, ¿por cuánto? ¿Por el dólar oficial? No, el valor real del dólar, digamos. Yo no hablo con mentiritas. El dólar vale 150 pesos, no sé cuánto estaba 145. Hoy, ahora digamos, 140, en este momento se está vendiendo a 145 libre, ¿no? Ese es el, Banco Nación ese es el único valor del 79.50. dólar, digamos. Bien. Por eso. El único valor del dólar es el dólar real que uno sale y lo consigue, no el que no se puede comprar en el sistema, digamos. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con este impuesto a la riqueza? El impuesto extraordinario a la riqueza, más allá de como lo quieran llamar, en el caso si lo analizamos en abstracto, es un mal impuesto. ¿Por qué? Porque, como dije antes, es un impuesto al patrimonio y por ende es un impuesto malo, que uno podría entenderlo en un caso de real emergencia en un país donde la riqueza no paga impuestos. Pero Argentina es uno de los pocos países donde la riqueza, entre comillas, paga ya impuestos. Entonces, la misma gente que pagó, o mucha de la gente que ya pagó un impuesto en diciembre y que está pagando adelantos ahora, va a pagar un nuevo impuesto sobre los mismos activos. Entonces tenés un montón de razones por las cuales, además de que es malo en teoría, es inconstitucional en la práctica. Es decir, es un impuesto confiscatorio, hay doble imposición, hay un montón de aberraciones. Yo lo dije el otro día públicamente, es una ley que es muy rara porque tiene... Martín, perdóname que te interrumpa. Si es inconstitucional, como decís, ¿qué sale por DNU? No, es interesante el caso de Argentina, donde no hay un control de constitucionalidad, que es un tema, digamos, ya de derecho constitucional muy profundo y muy interesante. Hay países en el mundo donde antes de que una ley salga, hay un especial análisis de si viola o no la Constitución. Entonces, cuando la ley sale, ya hizo ese análisis. En Argentina no lo hay, por eso hay muchas leyes que fueron declaradas con el tiempo inconstitucionales. Entonces, no, va a salir por... A ver, si esto sale, va a salir por ley, esperemos que no salga, y después habrá que ir a litigar
y seguramente dentro de X tiempo alguien declare inconstitucional la norma, porque claramente lo es y en muchos niveles. O sea, hay unas cosas que podemos discutir, otras que son bastante indiscutibles. Entonces, creo que es un impuesto que no solamente en teoría es malo, sino que está mal implementado. Entonces, hay dos problemas. Y te vuelvo a decir, fíjate que la pandemia es una situación que vivió todo el mundo, es un fenómeno totalmente global, no hay ningún país exento de la pandemia, y sin embargo, este impuesto extraordinario a la riqueza se discute en 3 o 4 países a nivel mundial, ninguno de los cuales tiene impuestos a bienes personales, y ninguno de los cuales plantea que riqueza es $1,5 millones o $2 millones. O sea que esa era mi segunda pregunta, o una de las repreguntas. ¿Qué es riqueza, no? ¿Qué se entiende por riqueza? Mira, obviamente es un término muy digamos, subjetivo. Hay gente, a mí la mejor definición que me gusta es, y esto ya me voy a un costado más filosófico, pero digo, la palabra, en inglés vos tenés 2 palabras por riqueza, para que significan riqueza. Una es rich, sí, y otra es wealthy. Sí. Son dos palabras que quieren decir riqueza. Sí, sí. Entonces, la gente acá suele decir rich es un valor absoluto. Si yo tengo X millones de dólares, soy rich. Wealthy tiene que ver con cuánto tiempo puedo vivir con la plata que tengo. Porque no es lo mismo que yo tenga $1 millón y gaste 100.000 por mes por las razones que sean, porque malgaste o porque necesite, a que tenga $1 millón y gaste 10.000 por mes. ¿Quién es más rico? Bueno, son los dos iguales. ¿Quién es más wealthy? El segundo, obviamente. Claro. Ahora, siendo a tu respuesta más concreta, digamos, en general a nivel internacional, lo que los bancos, lo que los demás países y demás consideran una riqueza que se puede considerar gran fortuna, es arriba de $20 millones. Por ejemplo, el impuesto a la herencia en Estados Unidos gatilla con $20 millones por pareja. El proyecto de ley de Chile de impuesto extraordinario a la riqueza, Chile es uno de los pocos países que, como te mencioné antes, tienen un proyecto de ley de impuesto a la riqueza por la pandemia, habla de $22 millones. O sea, el número está por ahí, entre 20 y 30 millones de dólares es una gran fortuna. Obviamente que una persona que tiene 5, 6, 10 millones tiene mucha plata, nadie está discutiendo eso, pero si el concepto es gran fortuna, es decir, gente a la que, entre comillas, y no se me interprete mal, que entre comillas no le debería molestar tanto que le saquen un par de cientos de miles de dólares, tenés que tener mucha plata para que eso no se sienta, digamos. Claro, pero acá estamos hablando de patrimonio de $25.000. No, bueno, para $25.000 es bienes personales. El impuesto a la riqueza. Y ahí quiero que me hagas un detalle, por favor, a ver. No, a ver, bienes personales que paga todo el mundo con más de $25.000, básicamente, y es un impuesto anual, que tiene ahora escalas hasta 2.25, lo cual también es bastante alto a nivel mundial, a nivel de derecho comparado. El impuesto a la riqueza está hablando de un mínimo no imponible, de un piso de $200 millones. Ahora, perdón, $200 millones de pesos. O sea, está hablando de vuelta, como hagas la cuenta, $1,5 millones, 2 millones, 3 millones de dólares, depende cómo lo hagas. Ahora, puede pasar que un matrimonio haya heredado propiedades que no sean líquidas y tengan un ingreso normal y tiene por ahí un par de autos y termina llegando al límite. Y además el problema del impuesto en Argentina es que es una trampa, porque digamos, hoy son $200 millones. Y ponele que podamos decir que efectivamente esto afecta a 12.000 familias o 15.000 familias. Históricamente en Argentina los impuestos extraordinarios se quedan. ¿Tá? Pasó con bienes personales, pasa con los incrementos de la alícuota de IVA, pasa con bienes con impuestos a ganancias. Impuesto a ganancias se aprobó en 1932 por un año, seguimos con el impuesto a ganancias. Impuesto al cheque 2001 por un año, ahora está vigente hasta 2022 y lo siguen prorrogando. Bienes personales 1991 por 9 años, sigue vigente y más sano que nunca. Bueno, y así todo. Entonces, ¿qué es lo que uno avisora que puede pasar? Bueno, que el año que viene digan, ¿saben qué? Funcionó bien este impuesto, los ricos pagaron mucho, vamos a dejarlo. Pero las alícuotas quedan. Entonces, $200 millones, ahora sí, vamos al dólar si querés oficial, digamos, al dólar mentiroso. Sí, al 79.50. 200 millones, no, pero fíjate, $200 millones en diciembre del año pasado, que es cuando aparentemente se va a tener que pagar este impuesto. Creo que estaba a 50 pesos el dólar o 40. Sí. 45, 45. Por ahí. O sea que está básicamente 1.800.000, 2 millones de dólares. Ok, podemos discutir si una persona con 2 millones de dólares es muy rica o no.
pero que, no sé, a 100 el oficial, ya esos 2 millones de pesos A ver, Martín, representan menos. Y Martín, dentro de sí. o a 300, en un moto donde el tipo que tiene... Sí, decime. Sí, te llamamos de vuelta porque estamos teniendo interferencia en la línea. ¿Puede ser? Dame 20 segundos que la producción te llama de vuelta porque Sí, te claro. está entrecortando el concepto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos nuevamente con la comunicación impecable. Sí, nos habíamos quedado con este regreso de las alícuotas y de la comparación que hacías con el dólar diciembre versus cuando realmente esto tome constitucionalidad o sea oficial, ¿no? A ver, básicamente lo que pasa, yo lo que te quería mostrar con esto, lo que pasa en Argentina es que normalmente los impuestos extraordinarios quedan y las alícuotas no se actualizan, con lo cual, en diciembre del año pasado, por ahí quien pagaba este impuesto, a vos te puede parecer lógico que lo pague porque considerás que tiene mucha plata, que no siempre es el caso, pero es válida la apreciación, por ahí este año también, y por ahí dentro de 3 años, lo termina pagando el que tiene 2 andamios en caballito, digamos. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, porque es lo que pasa con todos. Cuando se creó el impuesto a bienes personales, no se pensaba que el que tuviera $25.000 tuviera que pagar bienes personales, porque también es un impuesto a un patrimonio inmovilizado, digamos. O sea, se supone que lo paga, entre comillas, aquel al que le sobra un poco la plata. Entonces, de vuelta, creo que es, un mal impuesto en general, aunque sea bien instrumentado. 2, está siendo muy mal instrumentado. Y 3, en Argentina tenemos muy malas experiencias con impuestos de emergencia, transitorios y con alícuotas fijadas en pesos y no actualizadas por décadas, digamos. Fíjate que de vuelta el impuesto a las ganancias, el impuesto que al principio pagaban supuestamente cargos gerenciales más gente independiente y lo paga un cadete, digamos, prácticamente. Vos sabés que cuando te presento, Martín, digo, bueno, por supuesto, sos abogado especialista en planificación patrimonial. Hay que planificar en este país, ¿eh? ¿En qué aventura te metiste, mi querido Martín? Y aparte el tipo es brillante. Bueno, no lo digo yo, lo dice quienes lo contratan y también la prensa especializada. ¿Qué mirada tenés sobre el rumbo que está tomando todo esto en materia económica constitucional siendo abogado? Ya, yo estoy muy preocupado. Yo no sé hace muchos años en Argentina, pero siempre mantengo el vínculo y el afecto, o sea, me siento argentino y a diferencia de mucha gente que se va, estoy muy pendiente de lo que pasa y sufro el gozo con Argentina. Y esta, digo, es la primera vez desde que me fui hace 20 años que estoy preocupado. O sea, muchas veces vi cosas que no me gustaron, pero ahora estoy realmente preocupado, porque yo lo que veo un poco más a la distancia es un proceso que está Argentina, que no empezó con Fernández tampoco, no le quiso la culpa al gobierno actual, aunque lo potenció. Creo que ya viene desde mucho tiempo, pero la verdad que se ve muy claro es como cuando ves que tu hijo se va desviando, digamos, y lo ves que tiene cada vez más amigos que no te gustan y que vuelve a estar a tu casa y que te miente y que y bueno, está en un mal camino. Y Argentina tiene hoy amigos peligrosos, Venezuela, Nicaragua, Irán, se pelea con Estados Unidos, se pelea con Uruguay, se pelea con Ford, se pelea con Suecia, se pelea con Iberia, se pelea con empresas, se pelea con estados como la gente y se hace amigo de todos los estados que andan mal, que no respetan las libertades. Entonces, la verdad que es preocupante. Y volviendo al tema del impuesto, justamente yo creo que es una muestra de esto. Es decir, cuando vos analizás un tributo que no es bueno y que vos no le ves mucha fe en cuanto a su función recaudatoria, vos tenés que pensar que hay algo más detrás de eso. Porque estúpidos no son. Entonces, si vos pones un impuesto que va a generar que la gente con plata y con poder en Argentina se te vaya del país, es porque es lo que está buscando. Y yo veo que este impuesto es eso. Por eso un poco hablé en muchos medios sobre este tema y escribí algunas cosas al respecto, porque yo creo que es un impuesto peligroso. Es una ley peligrosa. Yo creo que es una ley que está, en cuanto a peligrosidad, al nivel de la reforma de la justicia. Y te diría que hasta es más, porque los efectos prácticos de esto pueden ser drásticos. Es decir, fíjate vos en Venezuela, que tenés marcas de 3 millones de tipos en Caracas y a Maduro no se le mueve un pelo. ¿Y por qué es eso? 1, porque no tiene oposición, cosa que en Argentina está pasando, y 2, porque esos 3 millones de tipos son tipos que no tienen los medios, ni la fuerza, ni la salud para hacerle frente al gobierno. Entonces, hoy en Argentina tenés marchas, banderazos de gente que está bien, que come bien, que tiene medios, pero si la gente se va del país, ¿en manos de quién queda la protesta?
Entonces, es muy peligroso el momento que está viviendo Argentina ahora, y yo creo que tenemos que levantar la voz porque no van a pasar cosas buenas. ¿Dónde estás, Martín? En Miami. ¿Y qué se dice en Estados Unidos? Bueno, tienen un temita, ¿no? Ahora se vienen las elecciones, Biden, Trump, está... ¿Qué te iba a decir esto? O sea, Estados Unidos, Argentina nunca dijo nada, y menos en este momento que están con problemas propios, están las elecciones, con mucha inestabilidad política, los mercados suben y bajan, hay temas de protestas raciales que aparecen y desaparecen de forma intermitente. La verdad que las opciones que hay para votar tampoco son maravillosas. Yo no voto acá todavía, porque más allá que estoy acá ahora, me vine hace 5 años, el límite de poder votar, pero las opciones no son buenas. Es decir, Trump tomó medidas en lo económico y en algún aspecto más positivas, pero tampoco es una persona que me despierte mucha pasión, y Biden definitivamente no está ni calificado para el puesto. Entonces, está muy complicado el panorama. Por suerte, Estados Unidos tiene un sistema de pesos y contrapesos, un sistema de control que va a hacer que, aunque tengan un presidente malo, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Fíjate, inclusive Trump, hay muchas cosas que quiso hacer y la corte o algún juzgado le dijo que no podía. Entonces, el sistema de equilibrio de poderes funciona, cosa que es el problema en Argentina, porque en Argentina funcionara el equilibrio de poderes, un presidente malo no puede hacer mucho daño. Claro. Está más que claro el último concepto. Martín, te agradezco enormemente que me hayas atendido, también todos los conceptos, y te deseo lo mejor. Siempre un placer, estoy acá a las órdenes, también lo mejor para vos y nada, para el resto de la gente que está escuchando. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo.